Soy natural de San Germán, Holguín. Me gradué de licenciado en periodismo en la Universidad de Oriente en el año 1984 y me envían a cumplir el servicio social a Santa Clara, a la CMHW. Pero en aquel momento el periodista Evelio Enrique Cruz Domínguez, que es de Santo Domingo, estaba aquí, era recién casado, su esposa estudiaba medicina en Santa Clara y optamos por cambiar. O sea, yo vine para Radio Sagua y él fue para la CMHW, debido a que ya llevaba varios años de becado en diferentes escuelas, desde el nivel de secundaria básica hasta la universidad, y entonces como mi hermana mayor residía aquí en Sagua la Grande, pues entonces vine a la CMS Radio Sagua y ahí permanezco ya durante 29 años. Tengo 53 años, 29 los he vivido aquí en Sagua y 24 en Oriente, donde nací, me crié, estudié, pero toda mi vida laboral la he desarrollado aquí prácticamente en Sagua la Grande y siento realmente un profundo amor por Sagua la Grande. La mayoría de las personas me asocia siempre con el deporte, pero no siempre fue el deporte lo que yo atendí de Sagua la Grande. Y conozco la historia de Sagua, conozco el valor de Sagua por las personalidades que ha tenido Sagua en todos los campos, incluyendo el deporte también, el río de Sagua, que tiene su historia también muy interesante. Ser periodista es algo que prácticamente yo lo recibí de mi padre, que era una persona que le gustaba mucho leer, que le gustaba escribir, que era poeta. Me inculcó eso y por supuesto que tuve una infancia vinculada precisamente a eso, al mundo de las letras. Yo siempre decía cuando muchacho que cuando uno va a estudiar una carrera universitaria tiene que ver cuáles son sus verdaderas potencialidades. Y ser periodista es, por supuesto, la posibilidad de brindarle al pueblo el conocimiento, la historia, el desarrollo. En el orden personal, para mí ha sido una gran escuela el desempeñar el periodismo. Incluso tengo una hija de 25 años que es médico, cumple actualmente misión en la hermana República Bolivariana de Venezuela, pero tengo otra a la que yo crié, que no es hija mía carnal, Liz Beatriz Martínez Vivero, que estudió periodismo porque yo se lo inculqué y hoy felizmente acaba de concluir sus estudios universitarios, va a trabajar en el mismo órgano de prensa donde yo trabajo y eso realmente constituye un orgullo para mí, como lo es también mi propia hija Blares Morales García, que como te dije cumple misión en Venezuela y es un excelente profesional. Las personas me asocian siempre con René, el periodista deportivo, pero no solo ha sido el deporte en mi vida profesional. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de atender la pesca. Esa fue una de las cosas que me marcó. Tuve 18 años atendiendo la pesca, la cooperativa de Isamar, de Isabela de Sagua. Tuve la posibilidad de compartir con esos obreros que son muy abnegados, que es un trabajo muy difícil, de muchas horas, de mucho esfuerzo físico, de exposición a condiciones ambientales adversas, como son los frentes fríos, el sol, las marejadas. Y hay una cosa muy interesante. Normalmente nosotros salíamos antes con los pescadores de langosta. ¿Por qué? Porque la langosta, la flota de langosta sale y regresa en el mismo día. Y da la casualidad que en una reunión del sindicato de los trabajadores pesqueros, hay un pescador que dice que porque el periodista nada más que sale con la gente de la langosta, porque son la gente que ganan divisa y demás. No tenía que ver una cosa con la otra, pero bueno, fue el planteamiento que él hizo. Y yo le expliqué que no era sencillamente por eso, sino porque tanto el ostión como la escama, que es como se le llama a la flota de captura de peces de la raza de escama, lo hacen por campaña de 3, 5, 7, 9, 11 días, 15 incluso. Y yo le dije que si lo solicitaban a la emisora o a la dirección municipal del partido, que yo estaba en la mejor disposición y efectivamente así fue. Me autorizaron a salir en una jornada de 7 días y así comenzó un trabajo realmente
sobre el que incluso pretendo escribir un libro, porque hice una especie de diario cada vez que salía en esas condiciones, incluso con embarcaciones de alto poder, pero también con embarcaciones pequeñas, porque después en otra reunión dijeron que por qué yo nada más que salía en los barcos de alto poder, que por qué no salía con unas embarcaciones donde caben solo 3 pescadores, que son unas condiciones difíciles para dormir, incluso para alimentarse, para convivir, y también lo hice. Y creo que realmente fue una gran experiencia, por eso te dije que es una de las cosas que me marcó, entre otras muchas. Bueno, Radio Sagua prácticamente es mi vida, realmente, porque ahí en ese colectivo es donde realmente yo me formé. Sabes que la vida estudiantil es un poco más agitada, de menos responsabilidad, aun cuando uno las tenga, porque yo las tuve también en la universidad, pero ya la vida profesional, como tú bien decías en tus palabras, va marcando la continuidad del desarrollo tanto profesional como personal. Yo llegué a Radio Sagua en el momento en que la emisora transmitía 4 horas alternas. O sea, se transmitía desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y después de 4 de la tarde a 8 de la noche. En ese intermedio se enlazaba la señal con Radio Enciclopedia. Viví el momento también del aumento de las transmisiones a 12 horas. Viví el momento también del aumento de las transmisiones a 18 horas. Y también tuve el placer y el privilegio de vivir el aumento a 24 horas con que trabajamos hoy, que fueron por fechas significativas. Por ejemplo, pasar de las 12 a las 18 horas fue el 20 de mayo, cuando salió al aire la más llamada Radio Martí. Y el paso de las 18 a las 24 horas fue el 19 de abril, aniversario de la victoria de Playa Girón. O sea que, como puede ver, también el hecho de que Radio Sagua se haya fundado también en una fecha histórica, como el 9 de abril, aniversario de la histórica huelga del pueblo sagüero, también tiene una historia, pudiéramos decir, colateral, que engrosa todo eso para lo cual nosotros hemos trabajado, hemos entregado nuestra juventud y seguimos luchando actualmente. Bueno, yo te decía que tuve la posibilidad de contar con un padre que era una persona que le gustaba mucho leer, que le gustaba escribir, poesía. Y entonces siempre he tenido eso, facilidades de palabras, forma de expresarme, además de que he sido también siempre una persona muy correcta. Me gusta respetar para que se me respete, respeto mucho a las personas mayores, respeto a los niños, respeto a los jóvenes, y eso lo aprendí también de mi padre. No he mencionado a mi madre, que realmente también fue una persona que me inculcó mucho esos valores que a veces se dicen que se han perdido, pero no es así realmente. Hay personas todavía que, incluso jóvenes, que lo profesan, que lo llevan a la práctica y que creo que es muy saludable para la juventud y para toda persona que se respete y que piense ser digna de sí misma. Yo siempre fui una persona que seguí mucho el deporte, lo practiqué, incluso cuando era muchacho practicaba baloncesto, pero cuando ya llego a la universidad, mi estatura es de 1,73 m y para hacer equipo en la universidad había que medir 1,80 m, o sea que ya estaba eliminado del deporte que yo practiqué desde niño. Pero entonces, en las clases de militares, fui bueno en el tiro. Y entonces un profesor se enteró y me llevó para el tiro deportivo, lo practiqué, obtuve resultados en competencias universitarias y demás, buenos resultados, por cierto, primeros lugares incluso. Y entonces, después, cuando ya comienza mi vida laboral, aquí en Sagua se desarrollaba el Torneo Nacional de Softball de la Prensa, que era permanente en Sagua. Después comenzó, hubo un tiempo que recesó y después comenzó por Santi Espíritu, que lo retomó. Y entonces se rotaba por provincia. Y bueno, Radio Sagua, conjuntamente con otros órganos de prensa de la provincia, como el periódico Vanguardia, Radio Caibarien, etcétera, conformábamos un equipo, topábamos con selecciones de los comités municipales del partido, como de Encrucijada, Santa Clara y otros municipios, Quemado de Winnie, y después íbamos al torneo. Realmente no fui muy bueno, pero quiero decirte que fui
champion bate en el 2005 en Holguín. Bateé 713, 13 hits en 17 turnos al bate y obtuve mis premios. Bueno, mira, primero que todo, Jorge Plasencia Llera. Cuando llegué, le dije, mira, yo vengo de la universidad con los conocimientos teóricos, pero me falta la práctica. Y dice, guíate por lo que yo te diga y serás un buen profesional. Y así mismo fue. ¿Qué hicimos? Hicimos intercambio. Él me mostró la práctica y yo le mostré los conocimientos. Y le vivo eternamente agradecido. Alberto González Rivero, prácticamente un hermano. Incluso vivimos juntos cuando compartíamos en el albergue de la calle Colón, entre Maceo y Martí. Convivimos allí Alberto González y otros muchos compañeros, Manolo García, Carlos Fontanil, Águila, Félix Oreste Suárez, pero con Alberto González Rivero yo desarrollé, yo pudiera decirte que una relación filial, casi de hermandad. Incluso varios de los premios que ostento de los festivales nacionales de la radio son en dualidad con Alberto González Rivero en el noticiero deportivo Sprint Final, en el trabajo que hicimos, que fue uno de los primeros premios que obtuve en festivales, Una mujer entre 12 cuerdas, sobre Fela, la boxeadora, Vidas para salvar otras, de Conchita Campa, que viajamos Alberto y yo a La Habana, cuando aquello se llamaba Centro Nacional de la Vacuna Antimeningocócica, hoy Instituto Finlay. Hay algo que yo quería también reflejar en esta oportunidad que ustedes me brindan, porque me habías preguntado ahorita también por Milvia Vivero. Milvia, que además de que fue mi compañera en la vida, es una persona con la que tengo un roce directo. Primero que todo porque es una persona extremadamente preocupada por lo que hace, por su familia, por su hija, que lo es prácticamente mía también, y a la que llevo junto con la mía a la par en el corazón. Poco a poco, por supuesto, gracias a mi profesión, me fui abriendo camino en la cercanía al pueblo. Y siempre me ha gustado estar donde está el pueblo. O sea, yo, desde el punto de vista periodístico, si tengo que estar donde están los dirigentes, es estrictamente por razones del trabajo que voy a desarrollar. Pero una vez que termino con eso, que cumplo con eso, voy para donde está el pueblo. Te decía, te puse dos ejemplos, el deporte y la pesca, pero yo atendí construcción, yo atendí zafra, yo atendí agricultura no cañera, que es lo que comúnmente se le conocía como la empresa de cultivos varios. Atendí el turismo, atendí cultura, atendí la CTC, y entonces todo eso son sectores que tienen una amplia influencia popular, y entonces eso también te obliga a estar estrechamente relacionado con el pueblo. Y me parece que mi relación con el pueblo es bastante intensa, como te dije al principio. ¿Te sientes gente del pueblo? Sí, muy seguro de que soy gente de este pueblo. Aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. Pero tras la guitarra siempre habrá una voz, más vista o más perdida por la incomprensión de ser. Uno que siente como en otro tiempo fue tan bien. Hay también corazones que hoy se sienten detenidos. Aunque sean otros tiempos hoy y mañana será también, se sigue conversando con